Bienvenidos y bienvenidas todas y todos a este nuevo contacto internacional en el marco de la consulta por la calidad educativa. En esta oportunidad conversaremos desde Buenos Aires, Argentina, con Juan Carlos Tedesco. Juan Carlos es educador y pedagogo argentino. Se desempeñó como ministro de Educación de Argentina 2007-2009. Además, es profesor de Historia de Educación en la Universidad Nacional de La Plata, en la Universidad Nacional de Comahue y en la Universidad Nacional de La Pampa. Creo que actualmente está trabajando en otra universidad también. Desde 1992 hasta 1997 se desempeñó como director de la Oficina Internacional de Educación de la UNESCO en Ginebra, Suiza. Fue director del IP UNESCO, del Instituto Internacional de Planeamiento Educativo, sede Buenos Aires, desde su creación hasta el año 2005. Es autor de numerosas publicaciones sobre el tema de la transformación de la educación en la región. Bienvenido, Juan Carlos, a este contacto internacional. Juan Carlos, a partir de tu experiencia, los sistemas educativos de la región han servido fundamentalmente para construir ciudadanía, para elevar la calidad de la vida o simplemente para la movilidad social. Bueno, depende de los países y del momento histórico del cual estamos hablando. Históricamente, los países que más tempranamente crearon y expandieron sistemas públicos de educación gratuita, obligatoria y laica, fueron los que iniciaron esos procesos de asociar educación con formación ciudadana y movilidad social. Las dos cosas, porque la sociedad lo permitía. Ese proceso fue parcialmente exitoso en algunos países, el caso del Cono Sur, de Argentina, de Uruguay, menos de Chile, quizás Costa Rica, pero en otros países de América Latina, durante ese periodo, la educación tuvo solo una retórica basada en la idea de formación ciudadana y de movilidad social, pero en la práctica no lo hicieron, a pesar de que las leyes declaraban obligatoria la educación ya a finales del siglo XIX. Recién en la segunda mitad del siglo XX comenzaron a expandirse los sistemas educativos. Y ahí ya la idea de formación ciudadana y de movilidad social estaba más deteriorada, porque más bien lo que predominaban eran enfoques ya más economicistas de la educación, donde más que formación ciudadana lo que apuntaban era formar recursos humanos para el desarrollo económico. Entonces yo diría que hoy tenemos en ese sentido una situación muy compleja, porque este nuevo capitalismo el que estamos viviendo ofrece muchas menos posibilidades de movilidad social. La estructura social es mucho más rígida, empieza a haber fenómenos de exclusión social. Y también la formación ciudadana adquiere otra dimensión, porque con los procesos de globalización hoy la ciudadanía requiere competencias más complejas, el proceso, más bien yo diría, de la ciudadanía ha perdido la frontera nacional para su ejercicio y empezamos a requerir una ciudadanía que trascienda las fronteras nacionales. Muchos de los problemas ciudadanos que enfrentamos son problemas supranacionales y avanzamos en el caso de América Latina, la construcción de una ciudadanía latinoamericana. Se están empezando a construir entidades políticas supranacionales. Así que creo en ese sentido que los desafíos hoy para tener una educación que forme ciudadanía y que promueva movilidad social son mucho más complejos, y yo diría que están asociados a la construcción de sociedades más justas. La justicia social es hoy la variable clave desde la cual se puede explicar los requerimientos de calidad. ¿Qué tipo de calidad educativa necesitamos para tener sociedades que sean más justas que las del pasado? Ahora bien, Juan Carlos, un tema asociado a la movilidad social está vinculado a las posibilidades de empleo de los egresados. Primero los egresados de la primaria, luego fue los egresados del bachillerato, ahora los universitarios. Sin embargo, cada día más el tema del desempleo es un fenómeno que afecta, o sea, ya un título universitario no garantiza movilidad social
ni empleo. ¿Cómo resolver ese cuello de botella a los sistemas educativos hoy? Y bueno, pero, a ver, es un problema, yo te diría, del sistema educativo, es un problema del modelo económico. La educación está logrando incorporar a todos, se están universalizando, ya la primaria es totalmente universal, avanzamos hacia la universalización de la secundaria y a procesos no digo de universalización, pero sí de mucha democratización de la educación superior. Lo que pasa es que tenemos un modelo económico que no genera empleo, o que genera mucho menos empleo. Entonces, ahí me parece que está el desafío. Hoy no es, la educación debe preparar, obviamente, para el mercado de trabajo y para el desempeño ciudadano, pero lo que necesitamos es un modelo económico que tenga mucha más sensibilidad hacia la creación de empleo, hacia la creación de fuentes de trabajo, y eso solo tiene sentido si se incorpora progreso técnico a la producción, si comenzamos a tener en la región un modelo productivo que no base la competitividad económica en los bajos salarios, en la depredación de recursos naturales, en la inflación, en el endeudamiento, sino precisamente en tener un modelo productivo que genere empleo decente. Porque esta es la cuestión, podemos tener mucho empleo precario, subempleo, gente que está en la frontera del mercado de trabajo. No es eso lo que una sociedad justa requiere. Pero ya te digo, yo creo que ese problema que tú planteas no tiene solución en el marco de un modelo productivo basado en la reducción de fuentes de trabajo, en el reemplazo de los trabajadores por la robotización o en la creación de empleo precario, de empleo informal, ¿no? Que es hoy en día buena parte de nuestra población activa está en empleos que no son empleos decentes, que son empleos de muy baja productividad. Y este es un tema que afecta no solo a América Latina, sino al mundo, incluso al mundo desarrollado. Uno ve el caso de España hoy. España hoy tiene la generación más educada de toda su historia y sin embargo tasas de desempleo del 20-25%. Bueno, ahí creo que tenemos un tema crucial que plantea hacia el futuro un gran desafío. Algunos, tú sabes, que ya están pensando en las teorías de la desaceleración del crecimiento económico. No podemos seguir con un modelo de crecimiento económico basado en la supresión de fuentes de trabajo por máquinas, salvo que acompañemos ese proceso con garantías sociales, con derechos ciudadanos que le permitan a la población tener condiciones de vida dignas, aún con bajo empleo, o reducir la jornada de trabajo. En fin, este tema es un tema muy complejo, pero yo creo que más que nada tiene que ver con la discusión del modelo económico más que del modelo educativo. Porque la educación puede hacer su papel, pero si el modelo económico no cambia, esto solo desde la educación no tiene solución. En materia de formación de docentes, el debate de la calidad educativa introduce un tema que parecía de otra época, o pareciera de otra época. Hoy se habla incluso de la posibilidad de volver a las escuelas normales. Por ejemplo, en nuestro sistema educativo, que ya pasaba del cuarto nivel, los profesionales de la docencia son profesionales universitarios, vuelve a abrirse el debate sobre la necesidad de abrir escuelas normales, es decir, de formar bachilleres docentes. Desde tu punto de vista, ¿eso es una regresión, es positivo, o a qué se debe ese debate que pareciera para algunos más bien trasnochado o de añoranza a un pasado, pero que cada vez tiene más fuerza en sectores del magisterio y de los propios decisores? Mira, yo creo que eso tiene que ver con un fenómeno que acompañó la transformación de la formación docente. Cuando la formación docente dejó de ser una formación de las escuelas normales del nivel secundario a la universidad, se produjo una muy fuerte disociación entre los contenidos de la formación docente y las exigencias para el desempeño. No debe haber una profesión en la cual a las personas se las forme de una manera tan disociada de lo que después van a tener que hacer. La formación en la universidad o en
el nivel terciario no garantizó mejor calidad de los docentes. Y lo que tenemos hoy son docentes que están formados con teorías, con representaciones que no se aplican en la realidad. Y esto es lo que justifica esta idea de volver al pasado, de volver a una formación mucho más ajustada al oficio de enseñar. Yo no creo que la solución sea volver a la escuela normal. No me parece que ese sea el camino, ni que tengamos que tener docentes a una edad tan joven, porque si las volvemos a poner a nivel del bachillerato, vamos a tener docentes a los 17, 18 años. No me parece que sea esa la solución, pero sí tenemos que buscar mecanismos que permitan que la formación docente tenga contenidos mucho más ajustados a las exigencias para el desempeño. Vincular la formación docente con la realidad de nuestras escuelas, con los problemas de aprendizaje de nuestros alumnos, volver a la idea del oficio de enseñar, que era la idea de las escuelas normales. No a esa edad hay que tenerlo a una edad más avanzada. Hoy ser maestro requiere estudios superiores, pero tenemos que vincular formación con desempeño. Y esto, creo que una de las vías para hacer esto es que los primeros años de desempeño sean parte de la formación. Echar una mirada a la formación de los médicos. Ahí tenemos un modelo muy interesante del cual podemos aprender bastante. El médico, los primeros años de su desempeño se forman en el hospital, en la clínica, al lado de médicos más experimentados. La residencia médica es parte importante de la formación. Y ese es un mecanismo que permite, insisto, articular formación inicial con exigencias para el desempeño. Yo creo que hay que buscarlo por ahí la solución y no tanto en volver a una escuela secundaria normalista. Lo que hay que recuperar del normalismo tradicional es la idea del oficio, la idea del compromiso con la escuela, con el ejercicio de la docencia en condiciones reales, porque eso es lo que hemos perdido al llevar la formación docente a la universidad. Compartiendo plenamente tu diagnóstico, pareciera que la solución tiene dos dimensiones. Una, reformular los procesos de formación docente y dándole un peso importante a la práctica. Pero ¿qué hacemos con aquellos que ya ingresaron con problemas y tienen que ingresar al sistema escolar? Hay varias soluciones. Una que se está planteando, está en el debate en el caso de Venezuela, es abrir, por ejemplo, posgrados de Estado que permitan resolver esos problemas de formación del pregrado o del profesional universitario antes que entren a las aulas, o acompañarlos en los primeros años de las aulas con un proceso de formación que trate de solucionar las deficiencias de formación. ¿Cuál es tu opinión al respecto? No, bueno, eso no hay una solución de validez universal. En cada contexto habrá que ver cuáles son las mejores estrategias. Creo que con los docentes que ya están en ejercicio y que no tienen esos niveles de formación que todos queremos, hay que buscar opciones, diversificando las modalidades de formación. No podemos seguir pensando que los cursos son la única y la mejor modalidad para actualización y para la formación docente. Hay que ir a una formación en donde el curso se asocie con trabajo en equipo, formación en el lugar de trabajo, con el equipo docente, no en forma aislada, cada uno individualmente. Todos sabemos que muchos de los problemas que tienen nuestros docentes en las escuelas no son problemas que se resuelven individualmente en el aula. El aula ya no es la unidad de desempeño, es la escuela, es el equipo docente, me parece la unidad sobre la cual hay que trabajar. Entonces creo que hay que buscar una diversidad muy grande de soluciones y no poniendo el énfasis en el título, ¿no? En la certificación, en el diploma, porque esa manera de razonar me parece que nos vuelve a poner en un camino muy academicista y alejado de la solución de los problemas. Así que yo creo, ya digo, en ese sentido no me atrevo a sugerir estrategias uniformes. No es lo mismo Venezuela que Bolivia, no es lo mismo una zona rural que la zona urbana, no es lo mismo la escuela primaria que la secundaria. Tenemos que pensar
en estrategias también adecuadas a esa diversidad de situaciones que hoy caracterizan el ejercicio de la docencia. La docencia dejó de ser un grupo homogéneo. Hoy tenemos una enorme diversidad de situaciones y creo que entonces las estrategias también tienen que ser diversas. Con algunas cuestiones de muy corto plazo y otras de mediano o largo plazo. Otra dimensión de los problemas que enfrenta hoy la educación pareciera estar asociado al encuentro generacional. Buena parte de los docentes que trabajan en las aulas desde la infancia, desde el preescolar hasta el pregrado, nacieron entre los 60 y los 80, antes de la revolución científico-tecnológica. La mayoría de los alumnos que hoy están en las aulas nacieron desde los 90 hasta el presente. En los 90 se inicia la gran revolución científico-tecnológica y pareciera que hay una seria brecha de lenguajes, de códigos, de prácticas, de imaginarios que la formación docente no termina de resolver. El conocimiento antes duraba 30 años, el ejercicio de un docente. Hoy las revoluciones del conocimiento son de 4 o 6 años, lo que implica que un docente de 30 años vive 6 o 7 revoluciones del conocimiento. ¿Cómo podemos fortalecer el sistema de formación para que se dé ese encuentro generacional sin tantas resistencias conservadoras de buena parte de los docentes? Entonces, preguntas que son muy difícil respuesta, porque ese problema no afecta solo a los docentes, afecta también a los padres. Bien, es un problema generacional que tiene que ver entre los adultos y los jóvenes. Ahora, yo creo, mi impresión es que ya empieza a haber padres que han nacido en la era digital. Y nuestros maestros jóvenes también, muchos de ellos han nacido en esta era digital. Entonces, tenemos por supuesto que incorporar sin ninguna duda la formación en el uso de las tecnologías en la formación docente. Ahora, no caigamos en la idealización de las tecnologías. Yo no creo en ningún determinismo tecnológico. Tú puedes usar las tecnologías hoy para hacer lo mismo que antes se hacía con la tiza y el pizarrón. Lo que tenemos es que incorporar a nuestros docentes la idea de la participación activa del estudiante en el proceso de aprendizaje, la responsabilidad por el resultado, el compromiso con el aprendizaje, la enorme importancia que tiene la formación básica, aprender a leer y escribir, aprender el código de las matemáticas, la alfabetización científica es fundamental, y eso se puede hacer con tecnologías o sin tecnología. Lo importante es que quieran hacer eso, y la tecnología puede estar al servicio de eso. Pero ya te digo, yo lo veo acá en mi país. Hoy tenemos programas masivos de universalización del acceso a las tecnologías y vemos que muchos profesores, muchos maestros hacen con esos aparatos lo mismo que antes hacían con la tiza y el pizarrón. Entonces, lo que tenemos que cambiar es su manera de trabajar y que la tecnología se ponga al servicio de un modelo pedagógico, no al revés. No es que por tener tecnología vamos a tener un modelo pedagógico distinto. Y en cuanto a la renovación de los conocimientos, tú tienes razón, pero lo que cambia son los conocimientos de frontera. Las bases de las disciplinas no cambian. Por eso es que tenemos que darle una gran importancia a la formación básica, a los primeros años de cada ciclo educativo, porque eso es lo que va a permitir adecuarse al cambio rápido del conocimiento en el futuro. Si uno no tiene una muy buena formación básica, no va a poder adaptarse a esos cambios. En cambio, si estamos permanentemente renovando sin bases sólidas en el aprendizaje, esto no va a ser exitoso. Entonces, ahí por eso yo vuelvo a esa idea de las nuevas alfabetizaciones. Tenemos que poner, cuando hablamos de calidad educativa, mucha importancia en la alfabetización tradicional de la lectoescritura, que sigue siendo la principal de todas, la alfabetización científica, la alfabetización digital, colocar ahí en esos aprendizajes básicos una gran importancia. Y esto significa un cambio, te diría, de 180 grados
en la cultura, en nuestros sistemas educativos, porque nosotros funcionamos con la idea de que cuanto menos básico, más prestigioso. Eso en la universidad uno lo ve claramente. Mucho más prestigioso estar en el postdoctorado, en el doctorado, que enseñar en los primeros años de las carreras universitarias. Y sin embargo, esos primeros años son fundamentales. Ahí hay que poner los mejores, ahí hay que poner más recursos. Tenemos que hacer un giro en ese sentido muy importante para darles a las futuras generaciones una muy sólida formación básica, que es la que va a permitir adecuarse a los cambios veloces del conocimiento. Juan Carlos, sin embargo, nuestras generaciones, por decirlo de alguna manera, nos formábamos para construir un futuro mejor. Las nuevas generaciones quieren traer el futuro al presente. O sea, quieren vivir las utopías hoy, no que les enseñemos a vivirlas después. Un ejemplo práctico. Nosotros en Venezuela postulamos el modelo de democracia participativa y protagónica, pero nuestros jóvenes no quieren que le enseñemos en el liceo democracia participativa y protagónica desde el punto de vista conceptual, sino quieren vivirla. Quieren vivir ese modelo político en la propia dinámica estudiantil. Eso presenta un desafío en la construcción de ciudadanía que a veces el sistema educativo no lo resuelve de manera oportuna, y tal vez eso genera que en el bachillerato especialmente es donde tenemos la mayor cantidad de deserción del sistema educativo. Sí, razón, pero a ver, no hay contradicción entre vivir hoy ciertas prácticas sociales y transmitir el patrimonio cultural. Tenemos que transmitir nuestra historia y tenemos que preparar para un determinado futuro, porque no es lo mismo que tú les hagas vivir en la escuela ciertas formas de participación porque los estás preparando para que se desempeñen como ciudadanos activos en el futuro, a que crean que todo tiene que ser participativo hoy. A ver, la educación, yo no creo en esa idea de que en la educación todo tiene que ser participativo. Hay que transmitir, en algún momento hay que transmitir conocimientos, hay que transmitir el patrimonio, después él podrá discutirlo, podrá criticarlo, podrá renovarlo, pero yo lo transmito. Y creo que esa parte de la educación no la podemos dejar de lado, porque si no perdemos de vista justamente lo esencial de la educación, que tiene que ver con esta idea de transmisión, que la hemos denostado, la hemos criticado, ¿no? Y me parece que hemos tirado, como dice, el agua sucia con el chico adentro, ¿no? O sea que finalmente no transmitimos nada. Y esto desestructura mucho a las nuevas generaciones. Las coloca en una suerte de anomia, ¿no? de falta de parámetros, de estándares. Entonces, por supuesto que tiene que haber participación en la escuela, pero no es lo mismo la participación en la escuela que la participación en la sociedad. En la escuela nosotros podemos programar esa participación y en algún momento el docente tiene que asumir su papel de docente. Los adultos tienen que asumir su papel de adulto, porque si no, no transmitimos nada y dejamos a las nuevas generaciones en una situación, digo, cercana a la anomia, ¿no? A la idea de que entonces todo vale, no hay reglas. A mí me parece que en ese sentido tenemos que volver a revisar algunas de estas teorías que fueron muy importantes en el momento, en los 60, en los 70, cuando estábamos criticando al sistema social. Pero ahora que tenemos que construir y estamos, ¿no? con la responsabilidad de construirlo, ya la crítica sola no alcanza. Hay que también poner esto positivo que queremos transmitir. Y esto yo creo que a veces en muchos de nuestros análisis no le damos la importancia que tiene. Juan Carlos, ¿qué es para ti hoy el tema de la calidad educativa en los sistemas educativos de la región? Mira, hay una gran discusión sobre esto. Yo creo que nosotros hemos logrado en América Latina logros muy positivos en términos de cantidad. O sea, la cobertura ha aumentado. Pero la calidad sigue estando asociada al origen social de los alumnos. Midamos como la midamos. Si la quieren medir con las pruebas internacionales, PISA, etc., o la medamos con las pruebas nacionales nuestras, las propias mediciones que tienen los países,
Lo que vemos es que tenemos deficiencias serias en calidad. En algunos aspectos que son esto que yo hablaba antes, muy básicos. La comprensión lectora en muchos de nuestros egresados de escuela primera o secundaria es muy baja. Los niveles de alfabetización científica son muy bajos. Y esos niveles están asociados a origen social. La variable que mejor explica las desigualdades educativas es el origen social de la familia. O sea, no estamos pudiendo romper el determinismo social de los resultados de aprendizaje. Y este es el problema fundamental que tenemos. Ahora, luego, cuando tenemos que decir qué calidad. Bueno, la calidad tiene unos aspectos cognitivos que tienen que ver con esto que recién hablábamos, ¿no? Las alfabetizaciones, la capacidad de aprender de aprender a lo largo de toda la vida, el desarrollo cognitivo fundamental. Y aspectos éticos-sociales. También calidad es formar una inteligencia responsable, formar la solidaridad, formar el compromiso con la justicia social. Esto también es parte fundamental de la calidad, ¿no? La calidad no es el éxito individual de cada uno. También tenemos en términos de calidad que introducir y fortalecer estas ideas, estos valores éticos, porque son fundamentales para el desempeño ciudadano. Y en eso también tenemos problemas, especialmente con las élites dirigentes. En nuestros países de América Latina, no por nada somos la región más desigual e inequitativa del mundo, ¿no? Si los que concentran la riqueza creen que tienen derecho a concentrar toda la riqueza y se resisten a la distribución, a generar condiciones de equidad y de cohesión social importantes, vamos a tener conflictos muy serios. Y esas élites dirigentes las formaron nuestras universidades. La gran pregunta es cómo nuestras universidades introducen experiencias de aprendizaje que promuevan solidaridad, compromiso social, responsabilidad con los semejantes, porque hoy en día eso vale tanto no solo para las dirigencias políticas, para las empresariales, para las científicas. Hoy la responsabilidad de un científico es fundamental. Los biólogos, los economistas, ¿no? Tienen enorme responsabilidad. Entonces también ahí yo creo que en términos de calidad debemos incorporar experiencias de aprendizaje en todas las carreras universitarias que promuevan el compromiso social y adhesión a la justicia, que es el gran desafío que tenemos desde el punto de vista político. Juan Carlos, atreviéndonos a soñar, si te pidieran 3 políticas públicas urgentes para transformar nuestros sistemas educativos, ¿cuáles serían esas 3 decisiones prioritarias? Mira, pensando en el mediano y largo plazo, yo creo que es fundamental una política de universalización de una educación inicial de buena calidad. Los primeros años de vida son fundamentales. Y ahí tenemos enormes desigualdades. Si actuamos ahí, después vamos a tener mucho menos problemas en el futuro. Porque todo es reversible, pero aceptemos que es mucho más difícil resolver de carencias cognitivas, culturales, producidas en los primeros años, que si las atendemos inmediatamente. Una política masiva de educación inicial de calidad, especialmente para los sectores más vulnerables socialmente, me parece fundamental. Luego, una política para el sector docente. Los docentes tienen que ser, ¿no?, una población meta de políticas integrales, porque sabemos todos que la calidad de la educación al final depende de la calidad de nuestros maestros y profesores. Una política integral para el sector docente que tome en cuenta formación inicial y en servicio, condiciones de trabajo, salarios, condiciones de desempeño, equipamiento en las escuelas, etc. Y carrera docente. Necesitamos introducir en la formación y en el desempeño de la docencia la posibilidad de tener una carrera asociada a capacitación, a innovaciones, etc. Me parece que docentes, educación inicial, docentes, y yo diría la tercera área a mencionar es la que tú hablabas recién sobre las tecnologías. Tenemos que tener
una activa política de introducción de las tecnologías en la educación, pero también en ese sentido pensar que no es solo dotar de máquinas a las escuelas, tenemos que lograr también una alfabetización digital universal, que es distinto a usar la computadora para enseñar. Por lo que es necesario distinguir esas dos cosas. Así como tenemos la alfabetización en lectoescritura, bueno, hoy tenemos que tener una muy fuerte política de alfabetización digital que enseñe a manejar la computadora, que enseñe los códigos que hay detrás de estos aparatos, cómo nos pueden manipular los buscadores de información. Si uno no sabe cómo funcionan, pueden ser muy manipuladores. Entonces, eso, y por supuesto también capacitar a los maestros para utilizarlas como dispositivo didáctico. Pero digo, hay otras, pero si me pides tres, bueno, menciono estas tres: educación inicial, docentes y tecnologías, como las tres áreas en las que necesitamos políticas muy activas, con muy fuerte participación del Estado en estas políticas, del sector público. Estas no son políticas que puedan quedar libradas a la lógica del mercado. Juan Carlos, para ir terminando este primer contacto internacional en el marco de la consulta por la calidad educativa, nos gustaría que le dirigieras un mensaje a los maestros, a las maestras, a los profesores y a las profesoras venezolanas que en sus aulas están discutiendo el tema de la calidad educativa como una oportunidad para avanzar en la transformación de nuestros sistemas educativos, alcanzando eso que tú señalas insistentemente, justicia social. Bueno, el mensaje que yo puedo transmitirles es que no sean indiferentes frente a los resultados de aprendizaje de sus alumnos. La pasión por el resultado me parece que es uno de los pilares que nos puede garantizar una educación de buena calidad. Tenemos la calidad, la podemos discutir, pero que fundamentalmente no nos sea indiferente si el alumno aprende o no aprende, que tengamos un muy fuerte sentido de responsabilidad por el resultado, porque tenemos que ser conscientes que el fracaso de un alumno en la educación anticipa su fracaso en la sociedad, anticipa exclusión social, pobreza, etc. Hoy la educación es la clave de la justicia social. Entonces, en ese sentido, este es un mensaje, y además felicitarlos por lo que están haciendo, felicitarlos por la participación en el debate. Las respuestas a estos problemas van a ser respuestas sociales, no individuales. Son ellos, son los maestros, son los profesores los que van a estar fundamentalmente en la principal línea de elaboración de respuestas a estas preguntas que tú estás planteando. Conversamos hoy desde Buenos Aires, Argentina, con Juan Carlos Tedesco. Juan Carlos, pedagogo, investigador, ha ocupado distintas responsabilidades en organismos internacionales del sistema UNESCO, así como el propio gobierno de Argentina, y es uno de los académicos más importantes del continente y del mundo en materia de educación. Gracias, Juan Carlos, por este contacto internacional. No, gracias a ti, Luis, y bueno, tú sabes que sigo a tu disposición. Y una situación muy compleja, porque este nuevo capitalismo, el que estamos viviendo, ofrece muchas menos posibilidades de movilidad social. La estructura social es mucho más rígida, empieza a haber fenómenos de exclusión social. Y también la formación ciudadana adquiere otra dimensión, porque con los procesos de globalización hoy la ciudadanía requiere competencias más complejas. El proceso, más bien yo diría, de la ciudadanía ha perdido la frontera nacional para su ejercicio, y empezamos a requerir una ciudadanía que trascienda las fronteras nacionales. Muchos de los problemas ciudadanos que enfrentamos son problemas supranacionales, y avanzamos en el caso de América Latina la construcción de una ciudadanía latinoamericana. Se están empezando a construir entidades políticas supranacionales. Así que creo en ese sentido que los desafíos hoy para tener una educación que forme ciudadanía y que promueva movilidad social son mucho más complejos, y yo diría que están asociados a la construcción de sociedades más justas. La justicia social es hoy la variable clave desde la cual se puede explicar los requerimientos de calidad. ¿Qué tipo de calidad educativa necesitamos para tener sociedades
que sean más justas que las del pasado. Ahora bien, Juan Carlos, un tema asociado a la movilidad social está vinculado a las posibilidades de empleo de los egresados. Primero los egresados de la primaria, luego fue los egresados del bachillerato, ahora los universitarios. Sin embargo, cada día más el tema del desempleo es un fenómeno que afecta, o sea, ya un título universitario no garantiza movilidad social ni empleo. ¿Cómo resolver ese cuello de botella en los sistemas educativos hoy? Y bueno, pero, a ver, es un problema, yo diría, del sistema educativo, es un problema del modelo económico. La educación está logrando... Del Instituto Internacional de Planeamiento Educativo, sede Buenos Aires, desde su creación hasta el año 2005. Es autor de numerosas publicaciones sobre el tema de la transformación de la educación en la región. Bienvenido, Juan Carlos, a este contacto internacional. Juan Carlos, a partir de tu experiencia, los sistemas educativos de la región han servido fundamentalmente para construir ciudadanía, para elevar la calidad de la vida o simplemente para la movilidad social. Bueno, depende de los países y del momento histórico del cual estamos hablando. Históricamente, los países que más tempranamente crearon y expandieron sistemas públicos de educación gratuita, obligatoria y laica, fueron los que iniciaron esos procesos de asociar educación con formación ciudadana y movilidad social. Las dos cosas, porque la sociedad lo permitía. Ese proceso fue parcialmente exitoso en algunos países, el caso del Cono Sur, de Argentina, de Uruguay, menos de Chile, quizás Costa Rica, pero en otros países de América Latina, durante ese periodo, la educación tuvo solo una retórica basada en la idea de formación ciudadana y de movilidad social, pero en la práctica no lo hicieron, a pesar de que las leyes declaraban obligatoria la educación ya a finales del siglo XIX. Recién en la segunda mitad del siglo XX comenzaron a expandirse los sistemas educativos. Y ahí ya la idea de formación ciudadana y de movilidad social estaba más deteriorada, porque más bien lo que predominaban eran enfoques ya más economicistas de la educación, donde más que formación ciudadana lo que apuntaban era formar recursos humanos para el desarrollo económico. Pero yo diría que hoy tenemos en ese sentido Bienvenidos y bienvenidas todas y todos a este nuevo contacto internacional en el marco de la consulta por la calidad educativa. En esta oportunidad conversaremos desde Buenos Aires, Argentina, con Juan Carlos Tedesco. Juan Carlos es educador y pedagogo argentino. Se desempeñó como ministro de Educación de Argentina 2007-2009. Además, es profesor de Historia de Educación en la Universidad Nacional de La Plata, en la Universidad Nacional de Comahue y en la Universidad Nacional de La Pampa. Creo que actualmente está trabajando en otra universidad también. Desde 1992 hasta 1997 se desempeñó como director de la Oficina Internacional de Educación de la UNESCO en Ginebra, Suiza. Fue director del IP UNESCO.